A través de la historia, el hombre ha estado en la constante búsqueda por gestionar la información de una manera eficiente y simple. Entonces ha tenido un papel importante en hacer cada vez más rápidos y pequeños los computadores. Podríamos empezar con una de las primeras calculadoras mecánicas, que funcionaba a base de ruedas y engranajes inventadas por Blaise Pascal en 1645. Luego llegaron los primeros computadores desde el año 1946 hasta el año 1958, época en la que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, como por ejemplo la ENIAC. Luego llegó el transistor en los 50, recorriendo la segunda generación de computadores desde 1954 hasta 1964, tomando como ejemplo a la ENIAC 250. Después llegaríamos a la tercera generación, a mediados de los 60, con el invento del microchip, y desde entonces la computación ha venido en una carrera por ser cada vez más rápida y pequeña. Hoy en día los computadores cuentan con microchips con millones de transistores. No obstante, cada vez se acerca más a su límite, y es por eso que se deben tener en cuenta otras alternativas. Tal vez la mejor alternativa sean los dispositivos moleculares o más conocidos como los computadores cuánticos. Y claro, para estos tiempos, ¿qué más pequeño puede ser para nosotros que un electrón? Pues a este futuro es lo que apuestan algunos científicos. No obstante, esto no será una tarea fácil, ya que en este diminuto mundo no aplican las leyes de la física clásica. Ahora tendremos que valernos de las leyes de la física cuántica, y esto supone un reto bastante grande, pues aquí suceden cosas que superan incluso a la misma ciencia ficción. Computación cuántica. El bit, que significa dígito binario, es el elemento mínimo mediante el cual el computador almacena e interpreta su información, con solo dos dígitos, una señal eléctrica, corriente alta y corriente baja. Con el 0 y el 1 se puede representar cualquier cosa. Así, el número 10 se podría representar como 1010. Es entonces la base binaria el lenguaje real de los computadores, por eficiencia y simplicidad. En el mundo cuántico, el bit sería sustituido por el qubit. Para entender mejor este concepto, pensemos en la esfera de Bloch, la cual es una auténtica representación geométrica del sistema cuántico de dos niveles. En esta, el qubit podría encontrarse en cualquier punto de la superficie de la esfera. Como puede verse, hay infinitas posiciones. A pesar de esto, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos da una idea de lo tan difícil que puede llegar a ser recuperar dicho valor. Heisenberg dice que es imposible conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula, pues cuanto más se conozca la velocidad de una partícula, menos se sabrá de su posición y viceversa. Claro, aquí estamos hablando de que incluso la misma luz implicaría una interacción que podría alterar los resultados, y por esto el número de valores se reduce drásticamente en la práctica. Así, nuevamente obtenemos los mismos dos valores, 0 y 1. Veamos un ejemplo. Cada par de puntos diametralmente opuestos corresponden a los dos estados. Así, si tomáramos los puntos 001 y el punto 00-1, el punto 001 corresponde al vector con valor positivo, mientras que el vector 00-1 corresponde al vector con valor negativo. Si lo denotáramos en terminología cuántica, sería 1 para el punto 001 y 0 para el punto 00-1, o en terminología de spin sería más spin arriba y menos para spin abajo. En general, cualquier punto se podría expresar cuánticamente como el coseno de teta medios más e a la i por phi por el seno de teta medios, donde teta se encuentra entre 0 y pi y phi se encuentra entre 0 y 2pi. No obstante, la partícula podrá tomar el valor 0 y 1 a la vez, logrando así hacer varias operaciones a la vez. Por ejemplo, con 3 bits podemos obtener 8 valores posibles. Ahora, con un vector de 3 qubits
se podrá tomar 8 valores distintos a la vez, debido a la superposición cuántica. Es esta la forma en la que se podría hacer 8 operaciones paralelas. Elementos básicos de la computación cuántica. Paralelismo cuántico. Mediante el uso de las compuertas lógicas de qubits, la superposición cuántica permite un paralelismo exponencial o paralelismo cuántico en el cálculo. Esto quiere decir que para una compuerta lógica de n qubits que tiene n qubits de entrada en superposición de sus estados iniciales, tendríamos un estado resultante con una superposición de 2 a la n estados, que son evaluados en paralelo. En conclusión, por cada qubit adicional, la cantidad de estados se duplicará. Eso permite que los computadores cuánticos sí sean eficaces en el cálculo de periodos, ya que se reduce un tiempo polinómico, lo que requeriría un número exponencial de pasos en una máquina clásica. Entrelazamiento cuántico. El entanglement o entrelazamiento cuántico es la capacidad de procesamiento paralelo de la computación cuántica y es enormemente incrementada por el procesamiento masivamente en paralelo debido a una interacción donde dos partículas subatómicas durante algunas millonésimas de segundo permanecen inevitablemente relacionadas entre sí si han sido generadas en un mismo proceso, formando subsistemas que no pueden describirse separadamente. Cuando una de las dos partículas sufre un cambio de estado, la otra lo sufre automáticamente. Esto ocurre de forma instantánea y con independencia de la distancia que las separe en ese momento. Esta característica se desencadena cuando se realiza una medición sobre una de las partículas. Actualmente, para esta propiedad cuántica, se buscan aplicaciones tecnológicas. Un ejemplo es enviar mensajes realmente indescifrables uniendo entrelazamiento y el principio de indeterminación de Heisenberg. Teletransportación cuántica. La teletransportación cuántica ha sido descrita como la posibilidad de transmitir qubits sin enviar qubits, y esta se basa en el entanglement o enlazamiento cuántico, para poder transmitir un qubit sin necesidad de enviarlo, ya que el emisor y el receptor poseen un par de qubits enlazados. Esto funciona debido a que el qubit es transmitido desde el emisor, entonces desaparece en el emisor y reaparece en el receptor. Este fenómeno es posible debido a un mecanismo conocido como el efecto EPR, Esty-Podolsky-Rosen, en el cual primero dos qubits E y R son enredados y luego separados. El qubit R es ubicado en el receptor y el qubit E es ubicado en el emisor. El qubit original a ser transmitido es Q, el cual se pone junto a E. Al realizar la lectura del estado de los dos qubits Q y E, esos cambian su estado a un aleatorio debido a la interacción. La información leída es enviada al receptor, donde esta información es utilizada para un tratamiento que es aplicado al qubit R, siendo ahora R una réplica exacta del qubit Q. En la computación cuántica no es posible clonar, copiar o enviar qubits de un lugar a otro a través de medios como el cobre o la fibra óptica, como se hace con los bits, debido a que el receptor no podrá leer el estado del qubit con certidumbre. Cualquier intento de medida sobre el qubit a enviar podría modificar su estado, por lo tanto se perdería, imposibilitando su recuperación. Criptografía cuántica. La criptografía es el arte o ciencia de cifrar y descifrar información utilizando técnicas matemáticas que hagan posible el intercambio de mensajes de manera que solo puedan ser leídos por las personas a quienes van dirigidos. La criptografía cuántica garantiza absoluta confidencialidad de la información transmitida, ya que los diferentes métodos actualmente utilizados necesitan que dos personas que deseen comunicar información intercambien de forma segura una o más claves, de manera que el punto donde hay menor seguridad en el intercambio de información confidencial está en el proceso de intercambio y transmisión de las claves. Si un tercero intenta interceptar durante la creación de una clave secreta, el proceso se alterará destruyendo la información transmitida, detectando al intruso y evitando que tenga información privada.
Esto es una consecuencia del principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que el proceso de medir en un sistema cuántico perturba dicho sistema. La seguridad de la criptografía cuántica descansa en las bases de la mecánica cuántica, a diferencia de la criptografía de clave pública tradicional, la cual descansa en supuestos de complejidad computacional de ciertas funciones matemáticas. A la hora de fabricar una computadora cuántica con su respectiva ALU, memoria y planificador dinámico, por su simplicidad debería ser similar a las arquitecturas actuales, pero con los elementos propios de la computación cuántica. ALU cuántica. Las funciones primordiales de una ALU cuántica es la ejecución de operaciones cuánticas y la corrección de errores. La ALU realiza la tarea de corrección de errores mediante esta secuencia de operaciones, consumiendo este proceso estados auxiliares adicionales empleados para la verificación de paridad. La ALU prepara los datos cuánticos antes de ejecutar cualquier compuerta lógica, aplicando una secuencia de transformaciones cuánticas básicas que incluyen memoria cuántica. Al igual que las computadoras que manejamos hoy en día, la memoria es un elemento vital, a fin de que el funcionamiento de la memoria cuántica no dé lugar a fallos. Hoskin et al. Idearon una unidad especial situada en cada bando de memoria, que se encarga de actualizarlo. Esta unidad actualiza periódicamente los bits individualmente, mediante algoritmos de detección y corrección de errores. Teletransportar código. La teletransportadora de código de memoria ALU ofrece nuevos usos a la teletransportación cuántica convencional, proporcionando un mecanismo general para ejecutar operaciones de forma simultánea, a la vez que se transportan los datos cuánticos. Esto se usa para la corrección de errores en los codificadores de código de origen y codificadores de destino, así que emisor y receptor ejecutan qubits lógicos equivalentes en la operación de teletransportación en cada terminal del par enredado. Gracias, agradecemos cualquier tipo de corrección y agradecemos los comentarios.